España vive en democracia. La Constitución es una norma básica de convivencia que se constituyó por el esfuerzo de todos los españoles. Los años de la transición dieron lugar a un Estado liberal en el que todos los españoles podemos expresarnos. La Constitución es la garantía de nuestra sociedad y es el documento más importante de nuestra historia más reciente. Hola, Melissa. Hola, Almudena. Nuestro invitado de hoy es uno de los padres de la Constitución. Gabriel Cisneros se licenció en Derecho y cursó estudios de Ciencias Políticas y de Periodismo. Casado y con 3 hijos, tiene una amplia trayectoria política. Actualmente es diputado por Zaragoza y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Melissa, bienvenido. Vamos, efectivamente, Almudena, estoy encantado de estar entre vosotros. Muchísimas gracias. El 6 de diciembre de 1978 los españoles dijeron sí a la Constitución. Han sido ya 25 años bajo su abrigo. ¿Qué balance se puede hacer? Pues yo creo que francamente positivo. El 6 de diciembre, como usted muy bien dice, el resultado fue muy amplio. La participación no lo fue tanto, por una razón que comprenderán los espectadores muy fácilmente, que es que cuando una elección no es competitiva, los electores, los ciudadanos, descuentan su resultado y se movilizan menos. Entonces tenéis que pensar que, salvo la petición de abstención del PNV, quienes pedían el no eran grupos residuales de extrema izquierda y de extrema derecha. Todos los partidos políticos significativos pedían el sí, y eso determinó el resultado, y eso pudo determinar también que tuviera una participación discreta, no baja, digamos. En todo caso, la victoria de los síes sobre los noes fue abrumadora en todas y cada una de las provincias. La Constitución, esto me importa dejarlo claro, porque a veces se dice, es que el País Vasco no, perdón. Álava, y por supuesto Navarra, tuvo unos índices de participación idénticos a las medias nacionales. En Vizcaya descendió un poquito y solo en Guipúzcoa hubo una abstención, digamos, más políticamente significativa. Pero las ratios de síes y de noes fue idéntica en Vizcaya y en Guipúzcoa que en el resto del país. O sea, que decir que el País Vasco se abstuvo en la Constitución es lisa y llanamente una mentira histórica o un error histórico. Yo creo que se puede hacer una afirmación muy poco polémica, nada partidista, de que estos 25 años han supuesto un salto adelante descomunal en todos los planos, en los planos político, social, económico, cultural, de presencia y proyección de España en el mundo, que ha alcanzado a un rol que hacía muchos siglos que no se ocupaba, aunque este rol tenga sus dolorosas contrapartidas, como la vida de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia masacrados en Bagdad. En ese resultado se han sucedido la UCD primero, el PSOE después, el PP después. Quiero decir que todos hemos ido haciendo nuestras sucesivas aportaciones, y si algo ha salido mal, todos somos también corresponsables en esos fracasos. Y si me permite, y termino, que ya sé que me ha extendido mucho, yo no digo que todos estos procesos de cambio lo hayan sido gracias a la Constitución, porque una norma jurídica no tiene esos efectos taumatúrgicos. Lo hemos hecho los españoles todos, vosotras, yo y cada ciudadano con sus iniciativas, con sus empresas, pero la Constitución sí que ha prestado, como muy bien decía Melissa, amparo y marco a ese crecimiento. No ha sido, digamos, no debemos atribuírselo, pero desde luego lo ha propiciado. El 23 de noviembre de 1975, don Juan Carlos I es proclamado rey de España y, por otra parte, en el gobierno de Adolfo Suárez nace nuestra Constitución. ¿Qué supuso históricamente y también para la convivencia de los españoles? Yo creo que fue el 22, Almudena. ¿El 22 de noviembre? Creo que fue el 22. Te hablo de memoria, a lo mejor es usted quien tiene razón y soy yo quien no la tengo, pero creo recordar que fue 48 horas después de la muerte del general Franco. Bien, el papel del rey ha sido absolutamente determinante. Sin invocarlo no es inteligible el proceso. El rey, yo lo he repetido muchas veces, ha sido como el puente que permitió a los españoles transitar pacífica y colectivamente desde la orilla del autoritarismo hasta la ribera de la libertad. La corona, hay que reconocerlo, hay que confesarlo así, la corona no estaba en el ámbito de disposición de los constituyentes. La corona era un dato previo. El 22 de noviembre el rey era ya el rey, y desde el momento en que el debate no se estableció entre monarquía y república, sino entre autoritarismo y democracia, entre dictadura y Estado de Derecho, en la medida en que la corona garantizase la democracia y el Estado de Derecho, era obvio que iba a ser aceptada por todos, como de hecho lo fue.
El rey, a partir del 15 de junio del 77, es decir, de las primeras elecciones generales libres, se comportó ya como un monarca escrupulosamente constitucional. No teníamos constitución, pero su abstención y él no ingirió para nada, ni mangoneó en la redacción de la Constitución. No tuvimos noticia de consignas o de deseos emanados de la zarzuela, pero eso fue, ojo, desde el 15 de junio del 77. Porque, en cambio, entre la muerte del general Franco y aún antes, por lo que después diré si queréis, y el 15 de junio, claro que despliega muchísimas iniciativas, asume riesgos personales, él es determinante en la legalización del PC, hay un diálogo con mediación de personas entre Su Majestad y Carrillo, en cuya virtud se produce la integración del PC en la legalidad y en el proceso electoral. Pero cuando os decía incluso antes, pues recordad, por ejemplo, que en la Marcha Verde, con Franco todavía vivo, aunque agónico, don Juan Carlos, a la sazón príncipe de España, jefe de Estado en funciones, porque había suplido a Franco, entiende que su deber es trasladarse al Sáhara. El gobierno Arias no quiere de ninguna manera, incluso Arias protagoniza un simulacro de dimisión, más bien un berrinche, ¿no? El ministro de Ejército de la época, que era el general Coloma Gallegos, le prohíbe terminantemente ir, le dice que vaya a Canarias, que es donde están las unidades de mando, el Estado Mayor de las tropas que están en el Sáhara, y él, contraviniendo todas estas indicaciones, coge el avión y se planta en el Sáhara. Curiosamente está 4 o 5 horas allí, curiosamente con irritación del gobierno español y con la comprensión del gobierno marroquí, porque Hassan II, el padre del actual monarca, horas después telefonea al rey, o al entonces jefe de Estado en funciones, y príncipe de España, y le dice: Juanito, has hecho lo que debías, has estado al frente de tus soldados. Manuel Fraga, Miguel Herrero de Miñón, Miguel Roca, Jordi Soler Turá, Gregorio Peces Barba, José Pedro Pérez Llorca y usted fueron recibidos por el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía en el Palacio de la Zarzuela. Son los 7 padres de la Carta Magna. ¿Por qué ustedes? Bueno, pues francamente porque los respectivos grupos políticos nos otorgaron su confianza. Y yo diría que en los otros 6 casos casi era tan obvio que tenían que estar, es decir, que Fraga era el dueño de su propio papel en AP y no iba a renunciar a esa ocasión histórica, que Roca era claramente el interlocutor más cualificado dentro de la minoría catalana, Jordi Soler Turá, dentro de la cúpula comunista, era el único catedrático de Constitucional, Gregorio Peces Barba, dentro de la cúpula socialista, era catedrático en Filosofía del Derecho y publicista, y bueno, tanto Miguel Herrero como José Pedro Pérez Llorca atesoran titulaciones, letrados del Consejo de Estado, letrado de Cortes, diplomático, académico de Morales y Políticas, en el caso de Miguel Herrero. Y digamos que yo, pues obviamente no me voy a poner yo estuve allí porque sin duda merecía la confianza de Adolfo Suárez y porque había tenido una participación relativamente decisiva en el proceso de la Ley para la Reforma Política un año antes. Y yo entiendo que Adolfo Suárez quiso de alguna manera retribuir o compensar aquel papel relativamente decisivo. Gabriel, ¿de quién más podríamos acordarnos a la hora de elaborar la Constitución aparte de ustedes? De mucha gente. En primer lugar, si me permites, primero de todo el pueblo español. Hemos hablado ya del rey, pero todo el pueblo español en su conjunto, porque la expresión padres de la Constitución, que es muy halagadora, pero es muy inexacta, porque la Constitución no admite otras paternidades que la del pueblo español. Nosotros lo que sí fuimos, creo que fuimos unos amanuenses fieles y unos intérpretes muy leales de sentimientos que estaban en el seno en la conciencia colectiva de la sociedad española. Pero para no caer en la injusticia hay que invocar el nombre de Adolfo Suárez como artífice del proceso, el nombre de Torcuato Fernández de Miranda como principal ideador, el nombre de Landrino Lavilla, cuyo saber jurídico estuvo en la Ley para la Reforma Política, el nombre de Emilio Atar, que presidió la Comisión Constitucional, y 2 nombres en la articulación concreta del consenso en el proceso constituyente, uno que desgraciadamente ya no está entre nosotros, que fue Fernando Abril Martorell, y otro que por ventura sí está, y joven y coleando, que es Alfonso Guerra,
Y yo creo que a lo mejor incurro en injusticias, pero le he hecho a usted el elenco sustancial del dramatis personae de la transición y del proceso constituyente. El rey don Juan Carlos I de España, Gabriel, sanciona y promulga la Carta Magna el 27 de diciembre de 1978. El papel del rey don Juan Carlos en este momento cumple un papel principal. El resultado fue una España con una monarquía constitucional. ¿Podría haber sido de otra manera? Pues me he anticipado a su pregunta, Almudena, y yo creo que no. Yo creo que tal y como las cosas cursaron, hubo una enmienda republicana mantenida por el PSOE, con carácter, ellos mismos acabaron reconociendo que con carácter testimonial, para rendir un homenaje a su propio pasado, pero creo que al final aceptaron con lealtad la fórmula monárquica y retiraron con cierta solemnidad, con cierto énfasis, antes de ser votada, retiraron aquella enmienda. Pero es que atentar contra la corona, contra la monarquía en aquellos momentos hubiera sido tanto como dispararnos contra los pies. O sea que hubiera sido un auténtico disparate. Y en cuanto a la configuración de la monarquía, en la Constitución, nosotros en lo que es la parte, digamos, orgánica de la monarquía, orden sucesorio, regencia, matrimonios reales, inhabilitación del rey, tutela, etcétera, los cogimos del derecho histórico tradicional español, de la Constitución canovista, tal y como estaba, y en cambio, en cuanto a las competencias y poderes concretos del rey, pues fuimos al modelo sueco, que a algunos les gusta decir, a mí no, pero a algunos les gusta decir que es una república coronada, por la falta de poderes reales y efectivos del rey, que no es tal falta, porque lo que supone en su contrario es la titularidad de la majestad, la titularidad de la autoritas moral. Don Manuel Jiménez de Parga repite siempre que frente a la fase tradicional de que el rey reina pero no gobierna, hay que decir el rey reina pero gobierna. Perdón, el rey no gobierna pero reina. Izquierda Unida defiende la reforma de la Carta Magna para la construcción de un Estado federal. Además proponen, entre otras cosas, acabar con la monarquía en España. ¿Qué supondría acabar con la monarquía en España? ¿Qué supondría? Que no tuviéramos que ser real. De momento lo que ha supuesto esa actitud de Izquierda Unida es que se hunda en la marginalidad y que además rompa con la ejecutoria. Es decir, no puede haber dos personajes más antagónicos en cuanto al juicio histórico que merecen que el señor Carrillo y el señor Llamazares, francamente. Me estoy refiriendo al Carrillo de aquellos años. Yo sé que es un personaje todavía polémico con su biografía, pero el papel de Carrillo en la transición fue excelente. El otro día, en la recepción, en el saludo que hubo después del acto institucional del 6 de diciembre, fue muy llamativo. El rey saludó a todos. Lógicamente el rey procura mantener con todos el mismo tono, la misma cordialidad, sin que se adviertan especiales amistades, pero con Carrillo perdió completamente ese prejuicio. Se abrazó con las mejillas pegadas y estuvo un largo rato manteniendo ese abrazo. Y Llamazares es que no merece la pena, francamente, que perdamos el tiempo en comentar esas actitudes, ¿no? Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por las cámaras, pero esto es son únicamente el primer paso de un largo proceso. ¿Hay alguna manera de acortar el camino? Bueno, hay dos clases de reforma constitucional, como sin duda ustedes saben. Una es la reforma, digamos, ligera y rápida, y otra es la reforma dura. La reforma dura se reserva para modificar el título preliminar, parte del título primero, es decir, los derechos y las libertades, y el título segundo de la corona. Y ese es un procedimiento casi pétreo, porque las dos cámaras por separado, el Congreso y el Senado, por 2/3, es decir, por un 66% de sus integrantes, tienen que estar de acuerdo en lo que se llama el principio de reforma, que simplemente queremos reformar la Constitución, o a lo sumo queremos reformar la Constitución para tal o tal cosa. Si toman esa decisión, automáticamente se disuelven. Hay nuevas elecciones generales. Las nuevas Cortes tienen que ratificar o rectificar el criterio de sus predecesoras. Si lo ratifican, se pone en marcha ya el proceso propiamente de deliberación de la reforma, y todo eso acaba con un referéndum obligatorio, no facultativo. Es un procedimiento de reforma muy laborioso, que lo configura como casi pétreo, como digo, y sobre todo hay una cosa,
que hace falta un consenso amplísimo. Pero no es que ese consenso amplísimo sea, como decimos a veces, deseable. No, no, es que es imprescindible, es que sin él no se puede poner en marcha el mecanismo de la reforma. Y en cambio todas las otras materias se pueden reformar, y ya se han reformado, de hecho, el artículo 13, con un procedimiento en que bastan los 3/5 del Congreso y del Senado, y ahí se termina, salvo que un determinado número de diputados o senadores reclamen la celebración de un referéndum, y en ese caso hay que celebrarlo. Pero en la hipótesis del artículo 13 esa petición no se produjo, no hubo referéndum, y el artículo 13 está ya formalmente reformado. Y no está reformado en una cuestión menor. Dices, es que fueron solo 2 palabras. Oye, sí, claro que fueron 2 palabras, pero supuso nada más y nada menos que el que, pues, por poner un ejemplo, un sueco pueda ser alcalde de Málaga o un finlandés presidente del Cabildo de Tenerife, porque se dio el derecho no solo de votar, sino de poder ser elegidos a los ciudadanos de la Unión Europea, residentes en nuestro país. Y eso significa la incoación de una naciente, de una incipiente ciudadanía europea, o sea que es una medida claramente cosmopolita, claramente progresista. Recientemente Javier Arenas afirmó que plantear reformas constitucionales es un error. ¿Realmente no hay nada susceptible de cambio? Bueno, todo es susceptible de cambio, según la doctrina. Yo tengo mis opiniones al respecto, no es del todo coincidente. Yo creo que el artículo 2 es irreformable, es la conclusión a la que llego por mi propio análisis, ¿no? Pero teóricamente toda nuestra Constitución es reformable, pero ya ha quedado claro cuál es el procedimiento en algunas partes, que es enormemente laborioso. Yo creo que en términos políticos, no en términos jurídicos, plantear ahora un debate de reforma es un disparate. Las pretensiones que vienen desde los nacionalismos vasco y catalán nada tienen que ver con la reforma constitucional. Su toma en consideración equivaldría a demoler la Constitución, a destruirla. Y por lo demás, sin embargo, yo hay un tema que creo que se debe de abordar, francamente, que es el tema de la igualdad de derechos de la mujer en el orden sucesorio, cancelando la postergación de que ahora es objeto. No hay prisa, tenemos un rey afortunadamente joven y que parece disfrutar de excelente salud, pero yo pienso que, por ejemplo, al final de la próxima legislatura, hacia el 2007, para no hacer una disolución ad hoc para eso, sino unir la disolución ordinaria del final de la legislatura con el anuncio de la reforma en ese punto concreto. No veo otras necesidades en términos perentorios. En los últimos meses se han dado unos pasos muy importantes para la creación de la Constitución Europea. Ya se ha elaborado un borrador y se están discutiendo los puntos principales. ¿En qué manera va a estar condicionada nuestra Constitución a esta nueva Constitución Europea? En toda, pero eso ya es ahora. Quiero decir, no, la Constitución Europea, que usted sabe que sufrió un traspiés muy grave la pasada semana en la conferencia intergubernamental, la Constitución Europea prevalece sobre el derecho nacional, aquí y en todos los otros 25 Estados miembros, cuando lo sean, en mayo del año que viene. Pero esa ya es la situación actual, o sea que en ese sentido no hay innovación. ¿Qué puede suponer la Constitución Europea? Pues mire usted, desde el punto de vista de derechos y libertades, al integrarse y prevalecer el orden europeo sobre el español, no es que haya contradicciones en absoluto en el tratamiento de los derechos, pero hay 2 derechos que están en la europea, 2 únicos derechos, que están en la europea y no están en la española. En todo lo demás yo creo que podemos rivalizar con ventaja, pero hay 2 temas que lógicamente no podían estar en el pensamiento de los constituyentes. Uno es el que hace referencia a Internet y a los ilícitos que pueden plantearse en virtud del uso de Internet. Pensemos en orden a la protección de la intimidad y sobre todo en orden a la protección de los derechos de la infancia. Pensemos en la brutalidad de la prostitución infantil por medio de Internet, que es una de las cosas más repugnantes de que podamos tener conciencia, ¿no? Y otro son las materias de reproducción asistida, clonación, bioética, es decir, todo este mundo en donde realmente los progresos, pues en el año 77, por lo menos para mí, no eran previsibles. Yo no soy un lector de ciencia ficción excesivamente. Y ahí sí que hay unas previsiones en la Constitución Europea de prohibición de la clonación humana con fines reproductivos, etcétera, que la nuestra no lo tiene y que completará nuestro propio ordenamiento. Gabriel, no se puede negar que los países occidentales tienen en común una cultura cristiana. Aparte de la religión, ¿cuál es el denominador común de los países en Europa?
Bueno, son muchos, ¿no? Lo que ocurre es que si indagamos en sus raíces, al final vamos sin duda a la identidad cristiana. Porque incluso yo creo que la laicidad o el laicismo es un concepto de estirpe religiosa. Es decir, solo partiendo de un concepto de la dignidad humana que tiene inequívoca estirpe cristiana, se puede reconocer el derecho a no creer, por ejemplo, los derechos pasivos de creencia, como se llaman, el pluralismo religioso, el agnosticismo, el ateísmo incluso, pero tienen que partir de un reconocimiento de la dignidad que, insisto, en mi concepción es totalmente tributario, yo diría que de la filiación y de la creación divina del hombre. Para un no creyente tendrá que buscar otra argumentación no deísta, pero idéntica en cuanto al reconocimiento de esa dignidad, que por qué no decirlo en un medio, además, si me permitís, si no os ofendéis, de difusión relativamente limitada, ¿no? Pues que no tienen otras religiones de raíz abrahámica, en donde, por ejemplo, la situación de la mujer en el mundo musulmán es un mentís cotidiano al principio de igualdad y al principio, en consecuencia, de dignidad humana. El Gobierno ha decidido llevar el Plan Ibarretxe al Tribunal Constitucional. Según un informe, quiebra 100 veces la Constitución. Desde la oposición, Zapatero ha criticado esta iniciativa porque el PP no ha contado con las fuerzas políticas del Pacto Constitucional. ¿Quizás se ha precipitado el Gobierno? No, yo creo que lo que se ha impugnado no es el Plan Ibarretxe, es un acto concreto, procesal, que es el envío por parte del Gobierno al Parlamento de esa iniciativa. Y por otra parte, en otro ámbito, como sabe, lo que está en discusión son las desobediencias reiteradas del Parlamento, de la mesa del Parlamento Vasco y del presidente Atutxa. Es verdad que Zapatero ha criticado eso, pero no es menos que ha compartido esa decisión, vamos, que las comparte. Y yo lo que sí estoy de acuerdo con él es que en todas estas materias el PP y el PSOE deben caminar hombro con hombro, mano a mano. Lo que ocurre es que la deriva del Partido Socialista de Cataluña no permite hacerse muchas esperanzas en este sentido. La Constitución nació como un espacio de entendimiento entre los pueblos españoles. Se intentó que cada uno defendiera sus opiniones y viera defendidos sus derechos. ¿Qué opina del hecho de que en casi todas las comunidades autónomas hay unos partidos nacionalistas que crean unas crispaciones e intenten acabar con este consenso? Bueno, no quiero ser demasiado severo, ¿no? Yo creo que los partidos nacionalistas tienen su razón de ser en la demanda, en la petición de identidad, y que en la demanda de autogobierno, y que cuando ese autogobierno se ve satisfecho, pierden su razón de ser. Se perdería el objeto social de la empresa, ¿no? Entonces, para salvar su propia supervivencia, tienen que ir a una reivindicación maximalista, a subir cada vez más y más las cotas hasta reclamar la independencia, explícitamente, como es el caso Ibarretxe, implícitamente, como es el proyecto Maragall-Karoz, en donde subrayo Maragall-Karoz porque los elementos de subordinación al 16% de Karoz son realmente llamativos, ¿no? Yo, cuando el nacionalismo, estoy en contra de todos los nacionalismos, pero cuando se tiñe encima de componentes étnicos, se dice quién no es o no es en función de un RH o en función de unas medidas antropométricas de la cabeza, pues ahí estamos ya en la barbarie del racismo, con toda la corte de horrores que ha producido la humanidad. La mesa de ponentes que elaboró el texto constitucional lo formaban miembros de UCE, de Alianza Popular, un nacionalista catalán, PSOE y un partido comunista. ¿Tiene algo que ver que el PNV se oponga a la Constitución, ya que no existía ninguno de sus miembros en aquella mesa? Pues francamente creo que no, aunque la respuesta tiene que ser un poco larga. Primero, el PNV nunca dijo que se opusiera a la Constitución, se limitó a abstenerse. Dijo que no quería participar porque entendía que no había sido satisfecha el pleno de sus aspiraciones, pero hizo un juicio francamente favorable a la Constitución en su momento. La razón de que el PNV aparentemente no estuviera en la ponencia es un efecto colateral de otra decisión del PSOE. Lo que ellos querían es que no estuviera el PSP de don Enrique Tierno Galván. Y para eso propusieron y aceptamos un formato de ponencia muy reducido, de 7 personas, que era el mínimo, para por una parte expresar la pluralidad y por otra parte expresar también el principio de mayoría. Y al no querer que entrara el PSP, el PNV, que tenía menos miembros, pues se queda también fuera, aparentemente.
porque explícitamente el señor Roca asume la defensa de las posiciones del PNV en el seno de la ponencia, por espacio de unos 8 o 9 meses, hasta que llega un momento en que formalmente anuncia que tira la toalla, que no consigue entenderlos y que, bueno, suspende esa representación, un poco informal que tenía. Pero lo más importante es que cuando llega la hora decisiva, la hora de Fernando Abril y de Alfonso Guerra, la hora de la articulación de los grandes consensos, el PNV estuvo. En todas las reuniones, secretas, discretas, ahí estuvo Arzallus, ahí estuvo Marcos Vizcaya, que era entonces portavoz, más un portavoz adjunto del PNV, y hay artículos en la Constitución, el 152, que se pueden calificar como es el artículo Arzallus. Es una aportación, en mi opinión ciertamente negativa, pero es una aportación de Arzallus y del PNV al texto constitucional vigente. Para terminar, ¿cuál es su balance personal de estos 25 años de Constitución? ¿Mi perdón? Balance. ¿Personal? Sí. Bueno, lo primero, una constatación tristísima, que tengo 25 años más, ¿no? Hay una cosa a las que nos están sometiendo ahora muchas crueldades los medios, y sobre todo los medios audiovisuales, que es contraponer imágenes de la época e imágenes actuales, ¿no? Ayer, en un acto en el Ritz, el recibimiento de un homenaje de un grupo de tercera edad, de júbilo, pues tuvimos ocasión. En el plano colectivo, yo ya lo he dicho, ¿no? En el plano colectivo el salto adelante ha sido espectacular. Y por qué no decirlo, en los últimos 8 años, mucho más, es decir, estamos acercándonos a la convergencia europea a paso de carga en materia de... Pero vamos, yéndonos al aspecto de los 25 años, sin entrar en los 8 últimos, yo creo sencillamente que estamos en un país distinto, que de ser un país anclado en la periferia meridional de Europa, llenos de tópicos, llenos de chistes sobre la navaja de Carmen y el toro y el régimen de Franco y los bigotes de Tejero, pues todo eso ha pasado al esperpento y en este momento España, insisto, es una potencia media tirando alta, presente en todos los escenarios de decisión mundial. Y los ciudadanos españoles, las españolas y los españoles, tienen que saber que desde el punto de vista de sus derechos y de sus libertades viven en uno de los regímenes más garantistas, más protectores, más tuitivos de todo el mundo. Y que esa idea de libertad o encarna en el Estado, por volver a las sombras nacionalistas, o no encarna en nada. Es decir, fuera de la Constitución solo acampa la barbarie. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos una Constitución firmemente arraigada gracias al consenso de la sociedad española. 25 años más tarde, España es una sociedad abierta y plural. Gracias por haber venido, Gabriel. Gracias, Almudena. Gracias, Melissa. Las generaciones más jóvenes, nacidas dentro de la democracia, tienen que agradecer la oportunidad que les brindaron los ponentes de la sociedad y el futuro y el esfuerzo por esta sociedad. A ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Siglo Futuro.